Me llamo Marta Gómez, tengo 73 años y vivo en una mansión de 4 pisos en Copacabana, con vistas a la playa más famosa del mundo. Soy dueña de 12 propiedades en Río de Janeiro, tengo inversiones en 3 bancos diferentes y mi fortuna, acumulada durante 50 años de matrimonio con mi difunto esposo João, asciende a aproximadamente 20 millones de reales. Pero si les preguntas a mis hijos, te dirán que soy una vieja inútil y anticuada que no entiende nada de la vida moderna. Permítanme explicarles cómo una mujer rica puede ser tratada como basura en su propia casa por los mismos niños que ella mantiene. João, mi esposo, falleció hace 8 años de cáncer. Durante nuestro matrimonio, fue un brillante empresario que invirtió en bienes raíces cuando Río aún estaba barato. Compró acciones de empresas que se convirtieron en gigantes y siempre me enseñó sobre cada inversión que hicimos juntos. No solo era su esposa, era su socia, su asesora, la mujer que lo ayudó a tomar las decisiones que nos hicieron millonarios. Cuando João falleció, dejó todo a mi nombre con instrucciones claras. Debía seguir administrando nuestros activos, seguir invirtiendo y mantener a nuestra familia próspera. Durante los primeros años hice precisamente eso. Nuestras inversiones siguieron creciendo. Compré más propiedades y seguía haciendo crecer nuestra fortuna. Pero entonces llegó Patricia. Patricia Silva se casó con mi hijo Ricardo hace 5 años. Tiene 45 años, es licenciada en Administración de Empresas y, desde el primer día que se unió a nuestra familia, dejó claro que consideraba mi presencia un obstáculo para sus planes para mi hijo. Doña Marta, me dijo la primera Navidad que pasamos juntas, llevas mucho tiempo ocupándote de tus asuntos. ¿No crees que es hora de descansar y dejar que gente más joven se encargue de esas responsabilidades? Ricardo, mi hijo mayor de 50 años, quien me había respetado y valorado mi opinión durante toda su vida, comenzó a cambiar gradualmente. Patricia empezó a sembrar dudas sobre mi capacidad mental, mi capacidad para tomar decisiones y mi relevancia en el mundo moderno. Mamá, tienes que entender que las cosas han cambiado mucho, me dijo Ricardo 6 meses después de la sugerencia de Patricia. Hoy en día, las inversiones son mucho más complejas. Podrías acabar siendo estafada por gente con malas intenciones. Eduardo, mi hijo menor, abogado de 47 años, al principio se resistió a la influencia de Patricia. Pero cuando ella consiguió que Ricardo lo contratara como asesor legal de la familia, él también empezó a tratarme de forma diferente. Mamá, lo que sugiere Patricia tiene sentido, me dijo Eduardo durante una reunión familiar que organizaron sin consultarme. Ya has trabajado duro, ahora es momento de dejar que nos encarguemos de todo. La transformación fue gradual, pero implacable. En menos de 2 años, me apartaron sistemáticamente de todas las decisiones sobre mi propio dinero. Patricia convenció a mis hijos de que me estaba volviendo confundida e incapaz de lidiar con asuntos complejos de adultos. Me establecieron lo que llamaban una asignación, 3.000 reales al mes de mi fortuna de 20 millones. Cuando protesté, Patricia suspira dramáticamente y dice, «Señora Marta, no lo entiende. La estamos protegiendo de usted misma. Mi rutina ahora está controlada como si fuera un niño. Patricia decide cuándo puedo salir de casa, con quién puedo hablar y qué actividades puedo hacer. Controla mi teléfono, monitorea mis conversaciones e intercepta mi correo para protegerme de los estafadores. Cuando Ricardo trae clientes importantes a cenar a mi propia casa, Patricia me sugiere comer en mi habitación, para no molestar a los invitados con conversaciones confusas de ancianos. Eduardo, quien se suponía que sería mi abogado y me protegería legalmente, ahora actúa como si fuera mentalmente incapaz. Habla de mí en tercera persona cuando estoy presente. Mamá ya no entiende estos temas tan complejos. Lo que más me duele es que realmente crean que soy incompetente. Durante 50 años, dirigí empresas, tomé decisiones de inversión y amasé una fortuna con mi esposo, pero ahora, a los 73, me tratan como si la edad hubiera borrado automáticamente toda mi inteligencia y experiencia. Ayer
fue la gota que colmó el vaso. Patricia decidió organizar mi oficina personal, el lugar donde guardaba todos los recuerdos de mi vida con Juan, nuestros documentos importantes, las fotos de nuestro 50º aniversario de bodas. Señora Marta, esta habitación es un desastre, anunció Patricia entrando en mi oficina con cajas de cartón. Tiremos todas estas cosas viejas e inútiles que ha estado acumulando. Me vi obligada a observar cómo ella guardaba décadas de mi vida en cajas de basura. Cartas que Juan me escribió durante nuestros viajes de negocios, contratos de nuestras primeras inversiones, fotografías de propiedades que compramos juntos, documentos que cuentan la historia de cómo construimos nuestra fortuna. Todo esto es basura de viejos, dijo Patricia, tirando una caja llena de documentos importantes. Tienes que dejar de aferrarte a cosas inútiles del pasado. Mientras limpiaba mi oficina, rebuscando en cajones que no había abierto en años, ocurrió algo extraordinario. En el fondo del cajón más antiguo de mi escritorio, Patricia encontró una fotografía que había olvidado por completo. Era una foto de Juan y yo de 1975, posando frente a un edificio en el centro de Río, junto a un hombre que reconocí inmediatamente, el doctor Enrique Almeida, el banquero suizo que nos ayudó a realizar inversiones internacionales en la década de 1970. ¿Quiénes son estas personas?, preguntó Patricia examinando la foto. Solo viejos amigos, respondí, pero mi corazón latía con fuerza, porque acababa de recordar algo que había olvidado por completo durante todos esos años de humillación. El doctor Enrique no solo nos había ayudado a invertir en Brasil, nos había ayudado a abrir una cuenta secreta en Suiza, una cuenta cuya existencia mis hijos desconocían, una cuenta que, con intereses compuestos durante casi 50 años, probablemente valía mucho más que los 20 millones que creen que tengo. Esta noche, cuando todos duerman, buscaré la tarjeta que me dio el doctor Enrique junto con esta fotografía. Una tarjeta que puede transformar a la vieja inútil que mis hijos desprecian en la mujer más poderosa que jamás imaginaron. Y entonces veremos quién es realmente inútil en esta familia. Esa noche esperé hasta las 3 de la mañana, cuando estaba segura de que toda la casa dormía, para revisar con atención la fotografía que Patricia había encontrado en mi oficina. Lo que no notó fue que en el reverso de la foto había notas escritas con la inconfundible letra de mi difunto esposo, Juan. Con una lupa que tenía en mi mesita de noche, leí las notas que no había visto en casi 50 años. H.A. Zurich, 1975, cuenta 84729T1. Clave, Esperanza 75. Debajo había un número de teléfono internacional y el nombre, Dr. Enrique Almeida, banca privada. Los recuerdos volvieron a inundarme. En 1975, Juan y yo estábamos preocupados por la inestabilidad política y económica de Brasil. La inflación era galopante. Había incertidumbre sobre las confiscaciones del gobierno y muchas familias adineradas guardaban sus bienes en el extranjero. El doctor Enrique Almeida era un banquero suizo especializado en clientes brasileños que buscaban diversificar sus inversiones internacionalmente. Nos ayudó a abrir una cuenta secreta en Zúrich, donde depositamos una parte significativa de las ganancias de nuestras inversiones inmobiliarias iniciales. Marta, me había dicho Juan en aquel momento, esta cuenta es nuestra garantía de que pase lo que pase en Brasil, nuestra familia siempre tendrá seguridad financiera, pero es importante que sea absolutamente confidencial. Ni siquiera nuestros hijos deben saberlo hasta que sea necesario. Durante los años siguientes, depositamos regularmente en esta cuenta suiza. Cuando la situación política de Brasil se estabilizó en la década de 1980, dejamos de hacer nuevos depósitos, pero nunca cerramos la cuenta. Juan siempre decía que era nuestra jubilación garantizada y que revelaríamos su existencia cuando fuéramos mayores. Pero entonces Juan enfermó, y en los últimos años de su vida, nuestra prioridad fue luchar contra el cáncer, no los asuntos financieros. Cuando falleció, quedé tan devastada emocionalmente que simplemente me olvidé de la cuenta suiza. Había tantos documentos, tantos bancos,
tantas propiedades que administrar en Brasil que esta cuenta internacional simplemente se me olvidó. Ahora, mirando la fotografía y las notas de John, me di cuenta de que me había olvidado de una fortuna que había estado creciendo en silencio durante casi 5 décadas. Al día siguiente, mientras Patricia estaba socializando y mis hijos estaban en el trabajo, hice algo que no había hecho en años. Llamé al extranjero usando el teléfono fijo de casa, el que Patricia rara vez monitorea porque lo considera tecnología de viejos. Marqué el número internacional escrito en el reverso de la fotografía. Tras varios intentos y transferencias, por fin contacté con alguien que hablaba portugués en el Banco de Zurich. «Hola, me gustaría hablar de un antiguo relato del doctor Enrique Almeida», dijo con el corazón palpitante. «El doctor Almeida falleció hace 10 años», respondió una amable voz femenina. «Pero todos sus clientes han sido transferidos a nuestro departamento de contabilidad histórica. ¿Puedo ayudarle?». Le expliqué mi situación, que yo era Marta Gómez, que había abierto una cuenta en 1975, había perdido contacto con ella hacía décadas y necesitaba información sobre el estado actual de la cuenta. «Señora Gómez, necesito verificar su identidad. ¿Podría proporcionarme su número de cuenta y contraseña de seguridad?». Con manos temblorosas, leí la información en el reverso de la fotografía. Cuenta 847-1, palabra clave Hope 75. Hubo una larga pausa, seguida por el sonido de alguien escribiendo en la computadora. «Señora Gómez», dijo la voz con un tono de sorpresa, «he confirmado su identidad. Esta cuenta está activa bueno, necesito transferirlas a nuestro gerente superior. El valor actual de la cuenta supera mis límites de autorización». 15 minutos después, estaba hablando con un alto directivo que me explicó algo que casi me hizo desmayar. «Señora Gómez, su cuenta se ha gestionado de forma conservadora a lo largo de los años, con inversiones en fondos suizos de bajo riesgo y alta estabilidad. El valor actual, considerando los depósitos originales, el interés compuesto, la corrección monetaria y el crecimiento de la inversión a lo largo de 48 años, es de aproximadamente 52 millones de reales, convertidos al tipo de cambio actual. 52 millones de reales. La mujer que recibía una asignación mensual de 3.000 reales de sus propios hijos poseía una fortuna secreta en Suiza, que duplicaba con creces la fortuna conocida de estos en Brasil. «¿Desea realizar algún cambio en la cuenta?», preguntó el gerente. «Todavía no», respondí intentando mantener la voz tranquila. «Pero quería saber, ¿puedo acceder a estos recursos inmediatamente si los necesito?». «Por supuesto, señora Gómez. Con su identificación confirmada, puede realizar transferencias, retiros o cualquier otra transacción que desee. También podemos enviarle estados de cuenta y documentos por correo express a su domicilio en Brasil». Esa tarde, sentada en mi oficina, organizada por Patricia, reflexioné sobre la magnitud de la situación. Durante años, me había dejado tratar como una vieja inútil por unos niños que administraban mis 20 millones de reales brasileños como si fueran grandes financieros. No tenían ni idea de que tenía más de 50 millones de reales escondidos en una cuenta cuya existencia desconocían. Pero lo más importante es que me di cuenta de que no necesitaba seguir siendo humillada. Con esta fortuna secreta, tenía el poder suficiente para cambiar por completo la dinámica familiar y mostrarles a mis hijos quién controlaba realmente las finanzas de la familia. Esa noche, durante la cena, vi a Patricia explicar con condescendencia por qué había decidido reducir mi asignación a 2.000 reales al mes para enseñarme disciplina financiera. Sonrió para sus adentros, sabiendo que la mujer que consideraba una anciana confundida acababa de descubrir que poseía una fortuna que podía comprar la vida entera de cualquiera en esa mesa, y estaba empezando a planear cómo usar ese poder para enseñarles la lección más cara de sus vidas. La vieja inútil estaba a punto de convertirse en el depredador más peligroso al que jamás se enfrentarían. Pero primero, necesitaba confirmar cuánto me habían robado mis queridos hijos durante estos años de administración de mi patrimonio. Y entonces
empezaría la verdadera diversión. Durante los 3 días que siguieron a descubrir mi cuenta suiza, fingí ser la vieja confundida que mis hijos creían que era, mientras investigaba en secreto qué habían hecho exactamente con mi dinero durante esos años de gestión familiar. Lo que descubrí fue incluso peor de lo que imaginaba, pero también me dio las herramientas perfectas para mi venganza. Usando la vieja computadora de la oficina de Juan, que Patricia consideraba tecnología vieja e inútil y por eso nunca la supervisaba, comencé a acceder a mis cuentas bancarias en línea. Durante años, fingí no saber usar computadoras para evitar conflictos con Patricia, quien insistía en protegerme de los peligros de Internet. La verdad es que Juan me enseñó todo sobre tecnología en los 90. Sabía perfectamente cómo navegar por Internet, acceder a sistemas bancarios y buscar información. Simplemente opté por fingir incompetencia para evitar discusiones. Ahora esta fingida incompetencia se convirtió en mi arma secreta. Descubrí que durante los últimos 5 años, Ricardo había vendido sistemáticamente 3 de mis propiedades más valiosas para diversificar las inversiones en inversiones más rentables. El problema era que todas estas inversiones estaban a nombre de él y de Patricia. Eduardo, utilizando poderes notariales que yo había firmado confiándole como mi apoderado, había transferido 2 propiedades comerciales a una sociedad fantasma de la que él era el accionista mayoritario. Entre todos, mis hijos se habían apropiado de aproximadamente 8 millones de reales de mi patrimonio, dejándome solo 12 millones bajo mi control directo, que ellos administraban dándome una asignación mensual de mi propia fortuna. Pero el descubrimiento más impactante fue encontrar correos electrónicos entre Ricardo y Eduardo, a los cuales ellos no sabían que yo podía acceder, hablando de mi creciente discapacidad y sus planes para mi futuro. En un correo electrónico de hace 6 meses, Ricardo le escribió a Eduardo: «Mamá está cada vez más confundida. Creo que deberíamos considerar transferir el resto de los bienes a nuestro nombre antes de que haga alguna tontería o la estafeen unos desconocidos». Eduardo respondió: «Estoy de acuerdo. También creo que deberíamos considerar una residencia de ancianos de calidad dentro de 1 o 2 años. Sería más segura y podríamos gestionar todo sin interferencias. Residencia de ancianos. Mis propios hijos planeaban ingresarme en una residencia de ancianos para tener control total sobre mi dinero. En ese momento, cualquier sentimiento de culpa o duda sobre mi venganza desapareció por completo. Esa noche en la cena, mientras Patricia explicaba condescendientemente por qué había decidido recortar algunos gastos innecesarios de la casa, como mis suscripciones a revistas y mi seguro médico premium, sonreí dulcemente y asentí. «Tienes razón, querida Patricia», dije con la voz más débil que pude. «La verdad es que no entiendo mucho de estas cosas modernas. Es un placer tenerte para cuidarme». Ricardo sonrió con condescendencia. «Ya está, mamá. Solo necesitas descansar y déjanos encargarnos de todo». Eduardo asintió. «Exactamente. Has trabajado demasiado en tu vida. Ahora es momento de disfrutar». Aprovechando que recibía 2.000 reales al mes de mi fortuna mientras ellos me robaban millones. ¡Qué generosidad filial! Pero yo tenía un plan. Al día siguiente, llamé nuevamente al banco suizo y solicité la transferencia de 5 millones de reales de mi cuenta secreta a una nueva cuenta corriente en Brasil, en un banco que mis hijos ni siquiera sabían que yo conocía. También me gustaría contratar los servicios de un investigador financiero en Brasil, le dijo al gerente suizo. Necesito una auditoría completa de las actividades de mis hijos con respecto a mi patrimonio. Tenemos alianzas con firmas de investigación discretas en Río de Janeiro, respondió. Podemos organizar esto sin que su familia lo sepa. Perfecto. Durante la semana siguiente, seguí fingiendo mi confusión habitual. Cuando Patricia me explicó con paciencia por qué no podía comprar un libro de $20, porque era un gasto innecesario, acepté con humildad. Cuando Ricardo me dijo que había invertido el dinero de la venta de mi apartamento en Ipanema en un fondo muy seguro, que en realidad era su cuenta personal, le agradecí por
cuidar también mis intereses. Cuando Eduardo me hizo firmar documentos para actualizar mis inversiones, que en realidad le transferían más propiedades, firmé dócilmente, fingiendo no entender nada de lo que estaba pasando. Pero en secreto estaba documentando cada crimen, cada mentira, cada malversación de fondos. El investigador financiero que contraté me envió por correo electrónico informes detallados, a mi cuenta secreta de la que no tenían conocimiento, sobre cada movimiento ilegal que hicieron mis hijos. 2 semanas después de que se descubrió la fotografía, tenía pruebas suficientes para demandar a mis propios hijos por fraude, malversación de fondos, falsificación de documentos y abuso financiero a ancianos. Pero demandar no sería suficiente. Quería destruirlos financieramente, así como ellos intentaron destruirme emocionalmente. Quería que experimentaran lo que se siente depender completamente de la generosidad de otra persona, tal como me habían hecho sentir a mí durante todos estos años. Quería que descubrieran que la vieja inútil que despreciaban era en realidad el depredador más inteligente y peligroso al que se habían enfrentado jamás. Y estaba listo para comenzar la fase más satisfactoria de mi venganza: usar mi fortuna secreta para comprar sus deudas, tomar el control de sus negocios y convertirlos en los dependientes humillados que habían tratado de convertirme. La caza apenas comenzaba. Un mes después de descubrir mi cuenta suiza, tenía toda la información necesaria para empezar mi venganza. El investigador financiero que contraté me había proporcionado un expediente completo sobre la verdadera situación financiera de mis hijos, y lo que descubrí fue mejor de lo que esperaba. Ambos eran mucho más vulnerables de lo que imaginaban. Ricardo, quien se presentaba como un empresario exitoso, en realidad enfrentaba serias dificultades financieras. Su consultora había perdido 3 clientes importantes en los últimos 6 meses y estaba atrasado en el pago de varios préstamos bancarios. El lujoso apartamento donde vivía con Patricia en Leblon tenía una hipoteca de 2 millones de reales y llevaban 3 pagos atrasados. Eduardo, a pesar de ser abogado en una prestigiosa firma, había realizado inversiones desastrosas en la bolsa y perdido una cantidad considerable. Además, había acumulado deudas con tarjetas de crédito y pagaba intereses exorbitantes a usureros para mantener su nivel de vida. Lo irónico es que ambos dependían completamente del dinero que me robaron para mantener sus fachadas de éxito financiero. Era hora de mostrarles lo que significaba depender de la generosidad de otra persona. Mi primera decisión fue sutil pero devastadora. Usando mi cuenta bancaria suiza, compré discretamente las deudas bancarias de Ricardo a través de una empresa de cobro de deudas. En términos legales, me convertí en acreedor de sus préstamos, lo que me dio el poder de ejecutar la deuda cuando quisiera. Para Eduardo adopté un enfoque diferente. Descubrí que el bufete donde trabajaba atravesaba dificultades financieras y buscaba inversores silenciosos. A través de una firma de inversión intermediaria, me convertí en socio mayoritario anónimo del bufete. Todo esto mientras seguía fingiendo ser la anciana confundida que dependía de la caridad de sus hijos. La verdadera diversión empezó en la reunión familiar mensual, donde mis hijos me ponían al día sobre mis finanzas como si fuera un niño incapaz. «Mamá», dijo Ricardo con su habitual tono condescendiente, «tenemos que hablar de tus gastos. Has estado gastando mucho en medicinas y fisioterapia. Vamos a tener que reducir tu asignación a 1.500 reales al mes». «Es cierto, mamá», añadió Eduardo. «También descubrimos que intentabas usar la computadora sin supervisión. Eso es peligroso. Podrías caer víctima de estafas en línea». Patricia, siempre cruel, fue directa. «Señora Marta, nosotros también creemos que es hora de considerar seriamente una residencia de ancianos. Una muy buena, por supuesto, pero donde reciba atención profesional y no sea una preocupación para su familia». Ella sonrió dulcemente, como una abuela comprensiva. «¿Sabes qué es lo mejor para mí?», dijo con voz frágil. «Pero antes de tomar estas decisiones importantes, me gustaría contarte una pequeña historia». Intercambiaron miradas impacientes, claramente esperando otra de mis historias de ancianas confundidas.
¿Recuerdan cuando eran niños y papá y yo solíamos contarles historias sobre sorpresas? Pues hoy les tengo una sorpresa. Saqué de mi bolso una carpeta con documentos que había preparado cuidadosamente. Ricardo, querido, dijo, entregándole el primer sobre. No vas a creer la coincidencia. Descubrí que me convertí en la dueña de tus deudas bancarias. ¡Míralo! Su rostro palideció mientras leía los documentos. Eduardo, mi amor, continué, entregándole el segundo sobre. Tú tampoco te lo vas a creer. Terminé siendo tu jefa en el bufete. Qué pequeño es el mundo, ¿verdad? El silencio en la habitación era ensordecedor. Pero lo mejor, continué con mi voz más dulce, es que descubrí una cuenta que había olvidado por completo. Una cuenta en Suiza con 52 millones de reales. Patricia dejó caer el vaso de agua que sostenía. Eso significa, continuó con calma, que esa vieja inútil que tanto despreciáis es en realidad más rica que todos vosotros juntos, y ahora controla vuestras finanzas por completo. Ricardo intentó hablar, pero su voz salió como un susurro. Mamá, esto no es posible. Ah, pero es muy posible, querida. ¿Y sabes qué más es posible? Que te embarguen la deuda inmediatamente, te despidan de la oficina y te dejen sin nada. Eduardo, usando su experiencia legal, intentó recuperar la compostura. Mami, aunque eso sea cierto, no nos harías eso. Somos tus hijos. Lo miré con una serenidad que los asustó más que cualquier grito. Eduardo, llevaste 5 años tratándome como basura, robándome el dinero, planeando internarme y haciéndome sentir como un mendigo en mi propia casa. ¿De verdad crees que no haría eso? Patricia por fin recuperó la voz. Señora Marta, si de verdad tiene todo ese dinero, ¿por qué fingió ser frágil, confundida, dependiente? Porque me subestimaste por completo. Creíste que la edad significaba incompetencia. Creíste que la humildad significaba debilidad. Creíste que el amor maternal significaba aceptar cualquier humillación. Me levanté de mi silla con una elegancia que no habían visto en años. Pero descubrieron que estaban tratando con una mujer que amasó una fortuna de 70 millones de reales, que dirigió negocios durante 50 años y que pasó los últimos meses documentando metódicamente cada crimen que cometiste contra mí. La habitación estaba completamente en silencio, salvo el sonido del llanto de Patricia. Ahora, dijo, dirigiéndose a la puerta, experimentarás lo que significa depender de la generosidad de otra persona. Y veremos si eres mejor pidiendo limosna que yo fingiendo necesitarla. Esa noche, la vieja inútil se convirtió oficialmente en la mujer más temida de la familia, y lo mejor estaba por venir. Una semana después de revelar mi fortuna secreta y tomar el control de las deudas de mis hijos, decidí que era hora de mostrarles las consecuencias prácticas de subestimar a la vieja inútil. La revelación había sido satisfactoria, pero ahora venía la parte más educativa del proceso. Necesitaban experimentar en primera persona lo que significa ser humillados y controlados por alguien que tiene en sus manos su futuro financiero. Ricardo fue el primero en sentir el peso de esta nueva realidad. El lunes por la mañana recibí una llamada suya desesperada. Mamá, por favor, tenemos que hablar. El banco amenaza con embargar mi apartamento. Dijeron que la deuda se vendió a un tercero y que tengo 48 horas para pagarla o perderé mi casa. ¿Qué situación tan terrible, querida? Respondí con la voz más dulce posible. ¿Y cuánto debes exactamente? 2.300.000 reales con intereses acumulados y multas. Mamá, sé que ahora tienes recursos. ¿Podrías ayudarme? Al fin y al cabo, es tu hijo. Claro que puedo ayudarte, Ricardo. Al fin y al cabo, soy tu madre y te quiero mucho. Pero primero, necesito entender algunas cosas. Durante todos estos años que administraste mi dinero, ¿podrías explicarme a dónde fueron a parar los 8 millones de reales que vendiste de mis propiedades? Hubo un largo silencio en el teléfono. Mamá, estas fueron inversiones, para tu propio bien. ¿Por mi bien? Ricardo, compraste un apartamento de 2 millones con el dinero de la venta de mis propiedades.
¿Y ahora quieres que pague tus deudas con el dinero que me robaron? Mamá, por favor, no es así. Puedo explicarlo. Puedes explicarlo, sí. Hoy a las 5 de la tarde vendrás a mi casa y me devolverás cada centavo que me robaste, con los intereses de corrección monetaria de los últimos 5 años. Si lo haces, saldaré tu deuda bancaria. Pero mamá, no tengo todo ese dinero disponible ahora mismo. Entonces, perderás tu apartamento, Ricardo, y aprenderás lo que es estar sin hogar. Exactamente cómo querías hacerme sentir cuando planeaste internarme. Colgué el teléfono e inmediatamente recibí una llamada de Patricia, llorando histéricamente. Señora Marta, por favor, no puede hacernos esto. Tenemos 2 niños pequeños. ¿Dónde viviremos si perdemos el apartamento? Patricia, querida, ¿recuerdas cuando me dijiste que debía estar agradecida por la caridad de mi familia? Pues bien, ahora eres tú quien debe agradecerme la mía. Se lo ruego, doña Marta. Reconozco que la traté mal, pero... ¿Me trataste mal? Patricia, pasaste 5 años humillándome en mi propia casa, robándome el dinero y planeando internarme. Eso no es tratarme mal. Eso es crueldad calculada. Eduardo llegó a casa 1 hora después, claramente en pánico. Mamá, ¿qué hacías en la oficina? El socio principal me llamó esta mañana y me dijo que los nuevos inversionistas quieren reevaluar mi posición en la empresa. Tienen el poder de despedirme. Imagínate, Eduardo. Qué terrible debe ser descubrir que tu futuro profesional está en manos de alguien que puede tomar decisiones arbitrarias sobre tu vida. Mamá, eres socia de la firma. Soy socio principal, querida. Y estoy muy decepcionado con el trabajo de uno de los abogados junior que ha estado usando poderes notariales fraudulentos para robarles propiedades a clientes mayores. Eduardo se sentó pesadamente en el sillón. Mamá, ¿qué quieres de nosotros? Quiero justicia, Eduardo. Quiero que experimentes exactamente lo que me hiciste sentir durante 5 años. Quiero que dependas de mi generosidad, que me supliques, que te sientas humillado y vulnerable. En ese momento Ricardo llegó con Patricia y los niños. Todos lloraban. Madre, dijo Ricardo con la voz quebrada, reconocemos que cometimos errores. Te tratamos mal, tomamos malas decisiones, pero somos tu familia. No puedes destruirnos por completo. Miré a mis 2 hijos, hombres de 50 y 47 años, mendigando como niños asustados, y sentí una satisfacción que no había experimentado en años. Tienes razón. No voy a destruirte por completo. Voy a hacer algo mucho peor. Te trataré exactamente como me trataste. Tomé un contrato que había preparado de la mesa. Aquí tienes las condiciones. Ricardo, saldaré tus deudas bancarias, pero tú y tu familia vivirán en la habitación de servicio de esta casa. Recibirás una asignación mensual de 3.000 reales de mi fortuna para todos los gastos familiares. ¿3.000 reales para una familia de 4? Susurró Patricia. Es más de lo que me diste para vivir solo. Eduardo, puedes conservar tu trabajo en la oficina, pero ahora trabajas directamente para mí. Tu sueldo será de 2.000 reales al mes y tendrás que darme una explicación de cada centavo que gastes. Mamá, esto es imposible. Y una cosa más, continué ignorando las protestas. Patricia, como te encantaba controlar mi rutina, ahora yo controlaré la tuya. Serás responsable de toda la limpieza y la cocina de esta casa, sin sueldo. Considéralo un pago por tu estancia. Doña Marta, nunca he trabajado de empleada doméstica. Nunca me han tratado como a una sirvienta en mi propia casa, pero tú me hiciste experimentarlo. Ahora te toca a ti. Ricardo probó una última carta. ¿Qué pasa si rechazamos estas condiciones? Sonríe con la serenidad de quien tiene todo el poder. Así que vas a vivir en la calle, Ricardo. Te embargaré todas las deudas. Eduardo perderá su trabajo y descubrirás lo que es sobrevivir sin la caridad de nadie. Esa noche, mientras mis hijos se mudaban al cuarto de servicio y Patricia comenzaba a lavar platos por primera vez en su vida adulta, me senté en mi sillón favorito, bebiendo un vino caro y reflexionando sobre cómo la vida puede tomar giros interesantes. La vieja inútil se había convertido en la matriarca más poderosa que esta familia había tenido jamás.
Y lo mejor de todo es que aún no sabían que tenía guardadas para ellos muchas más sorpresas. 2 meses después de convertir a mis hijos en mis dependientes financieros, decidí que era hora de la revelación más devastadora de todas. Ver a Ricardo y a Patricia limpiar mi casa y a Eduardo pidiéndome permiso para cada gasto había sido satisfactorio, pero estaba guardando el golpe más brutal para cuando empezaran a adaptarse a su nueva realidad. La oportunidad perfecta llegó cuando Ricardo, durante uno de nuestros obligatorios informes financieros semanales, mencionó que estaba preocupado por la competencia que enfrentaba su firma de consultoría. Mamá, ha aparecido una nueva empresa en el mercado y me está robando todos los clientes, se quejó, contando cuidadosamente las monedas de su paga semanal. Es una consultora llamada Gómez & Asociados que ofrece los mismos servicios que yo, solo que con precios más bajos y estrategias más agresivas. Sonreí para mis adentros. Había llegado el momento. Qué interesante, Ricardo. Cuéntame más sobre esta empresa. Es frustrante, mamá. Parecen saber exactamente a qué clientes contactar. Ofrecen propuestas personalizadas que coinciden directamente con lo que yo ofrecía y tienen recursos financieros con los que no puedo competir. Eduardo, que estaba cerca organizando mis medicamentos, una de sus nuevas tareas, añadió: Es cierto, mamá. En la oficina donde trabajo, varios clientes han mencionado esta empresa. Tienen un equipo muy bueno y parecen tener inversores con mucho dinero. Patricia, que estaba aspirando la sala, otra de sus nuevas responsabilidades, se detuvo a escuchar. Señora Marta, ¿conoce a alguien de esta empresa? ¿Podría contarles algo bueno de Ricardo? Fue la señal perfecta. Qué curioso que lo menciones, dije, levantándome de la silla y acercándome a la caja fuerte que había instalado en mi oficina, porque tengo información sobre Gómez & Associates que podría interesarte. Saqué de la caja fuerte una carpeta que había preparado cuidadosamente para este momento. Ricardo, ¿recuerdas cuando dijiste que yo era demasiado mayor para entender los negocios modernos? Mamá, Eduardo, ¿recuerdas cuando dijiste que debía dejar los asuntos complejos a los más jóvenes? Mamá, por favor. Patricia, ¿recuerdas cuando dijiste que yo era demasiado anticuada para participar en conversaciones importantes? Abrí la carpeta que estaba sobre la mesa de café y encontré documentos oficiales de constitución de la empresa, contratos de servicios e informes financieros. Bueno, el que está destruyendo el negocio de Ricardo es Gómez & Asociados. Soy yo. El silencio en la habitación era absoluto. De hecho, continué sacando más documentos. En los últimos 8 años, mientras me tratabas como a una vieja inútil, he creado silenciosamente 6 empresas diferentes en industrias que compiten directamente con tu negocio. Ricardo se puso blanco como una hoja. Mamá, esto no es posible. Ricardo, tu consultora de negocios compite con mi firma, Gómez & Asociados. Eduardo, el despacho de abogados donde trabajas compite con mi firma, Andrade Abogados Asociados, que por cierto tiene 3 veces más clientes que la tuya. Les mostré contratos y estados financieros. También soy dueño de Consultoría Estratégica do Río, que ofrece los mismos servicios que Ricardo, pero con un equipo de MBA de Harvard que contraté. También soy dueño de Asesoría Jurídica Empresarial, que atiende exactamente el mismo nicho de mercado que Eduardo, y de otras 3 empresas en sectores relacionados. Eduardo alcanzó a susurrar, pero ¿cómo? ¿Cuándo? Cuando pensabas que estaba descansando o demasiado confundido para entender los negocios, yo estaba construyendo un imperio empresarial que genera aproximadamente 2 millones de reales en ganancias netas por mes. Patricia dejó caer la aspiradora. La empresa que te roba clientes, Ricardo, tiene un presupuesto de marketing de 500,000 reales al mes. ¿Puede competir con eso? Mamá, ¿por qué nos hiciste esto? Porque me subestimaste por completo. Creíste que la edad es sinónimo de incompetencia. Creíste que podías robarme, humillarme y controlarme porque solo era un viejo cascarrabias. Tomé informes de desempeño de mis empresas. Mientras tú hablabas de cómo protegerme de las estafas financieras, yo cerraba contratos millonarios.
mientras me dabas una pensión de mi fortuna, yo multiplicaba mi riqueza con inversiones que ni siquiera sabías que existían. Ricardo intentó levantarse, pero le temblaban tanto las piernas que cayó hacia atrás en la silla. Mamá, eso significa que durante todos estos años, no solo supe que me estabas robando, sino que estaba usando ese conocimiento para destruir sistemáticamente cualquier posibilidad de éxito financiero independiente que pudieras haber tenido. Eduardo, haciendo uso de sus conocimientos legales, preguntó: Mamá, ¿esto es legal? Completamente legal, Eduardo. De hecho, los contratos que firmaron como mis administradores me otorgaron poderes notariales que utilicé para crear empresas a mi nombre. Técnicamente, facilitaron la creación del imperio empresarial, que ahora los está destruyendo. Patricia finalmente encontró su voz. Señora Marta, esto significa que usted siempre supo, siempre planeó. Patricia, cada humillación que me hiciste pasar fue cuidadosamente documentada y utilizada como motivación para construir algo que te pondría bajo mi completo control. Me acerqué a la ventana y miré la vista de la playa de Copacabana. La vieja inútil que despreciaban es, en realidad, una de las empresarias más exitosas de Río de Janeiro. Y ustedes, mis queridos hijos, solo son empleados mal pagados del imperio que construí mientras fingían dirigirme. Esa noche, mientras mis hijos procesaban la magnitud de lo que habían descubierto, celebré en silencio. No fue solo venganza. Fue la demostración definitiva de que nunca conocieron realmente a la mujer a la que intentaron humillar, y mañana descubrirían que todavía tenía una última sorpresa guardada para ellos. Una semana después de revelar que yo era el dueño de las empresas que estaban destruyendo los negocios de mis hijos, llegó el momento de la confrontación final. Habían pasado 7 días procesando la magnitud de la situación, y pude ver en sus ojos que finalmente comprendían quién controlaba realmente sus vidas. La reunión familiar que convoqué este sábado por la mañana sería diferente a cualquier otra. Esta vez, no habría más pretensiones ni juegos. Era hora de la verdad absoluta y de la decisión final sobre el futuro de nuestra familia. Ricardo llegó primero, con ojeras y aspecto desolado. Patricia entró a su lado, visiblemente tras haber llorado toda la noche. Eduardo entró último, con una carpeta llena de documentos, como un abogado, incluso en la derrota. Toma asiento, dije, señalando las sillas que había dispuesto frente a la mía. Por primera vez en años, era claramente la figura de autoridad en la sala. Mamá, empezó Ricardo con voz quebrada. Tenemos que hablar de todo esto. ¿De qué hablar, Ricardo? ¿De cómo me robaste 8 millones de reales? ¿De cómo planeabas internarme para tener control total sobre mi fortuna? ¿O de cómo me trataste como basura durante 5 años? Eduardo intentó usar su experiencia legal. Mamá, sabemos que cometimos graves errores. ¿Errores? Lo interrumpí. Eduardo, no cometiste errores. Ejecutaste un plan deliberado y cruel para robarme, humillarme y controlarme. Eso no son errores, son crímenes. Patricia volvió a llorar. Señora Marta, sé que fui terrible con usted, pero le juro que no fue por maldad. Yo tenía miedo. ¿Miedo de qué, Patricia? Miedo de que fueras más inteligente que yo. Miedo de que Ricardo respetara tu opinión más que la mía. Miedo de que nunca pudiera controlar a mi propia familia. Su honestidad me sorprendió, pero no me ablandó. Así que decidiste destruirme psicológicamente para sentirte seguro. Sí, susurró. Y ahora me doy cuenta de lo cruel y estúpida que fui. Ricardo se inclinó hacia adelante desesperado. Madre, te pedimos perdón. Sabemos que no lo merecemos, pero somos tu familia. No puedes dejarnos en la miseria total. ¿Por qué no puedo, Ricardo? No dudaste en dejarme hospitalizada y sin control sobre mi vida. Eduardo sacó unos papeles de su maletín. Mamá, te traje una propuesta. Te devolveremos todo el dinero que tomamos indebidamente de tus inversiones, con intereses y corrección monetaria. También firmaremos un acuerdo donde reconocemos formalmente todos nuestros errores. Tomé los documentos y los examiné. Estaban bien redactados,
con un lenguaje jurídico preciso que admitía malversación de fondos, falsificación de poderes notariales y abuso financiero contra personas mayores. Eduardo, estos documentos son una confesión completa de crímenes. ¿Te das cuenta de que si quiero, puedo usarlos para enviarte a prisión? Sí, mamá, lo sabemos, pero confiamos en que tú, a diferencia de nosotros, tienes buen corazón. Los mantuve en suspenso durante varios minutos, leyendo atentamente cada cláusula. ¿Me estás ofreciendo devolverme 8 millones de reales que me robaste? Sí, mamá, confirmó Ricardo. Venderemos todo lo que tenemos, trabajaremos el resto de nuestras vidas si es necesario, pero devolveremos hasta el último centavo. ¿Con qué dinero, Ricardo? Tu empresa está en quiebra por culpa de mi competencia. Eduardo, ganas 2.000 reales al mes trabajando para mí. ¿Cómo van a conseguir 8 millones? El silencio era devastador. No puedes, continué, porque te he hecho completamente dependiente de mí, igual que tú lo hiciste conmigo. Patricia cayó de rodillas al suelo. Doña Marta, por favor, nuestros hijos no tienen la culpa de nada. No merecen crecer en la pobreza por los errores de sus padres. Miré a mi nuera, la mujer que me había humillado sistemáticamente, suplicando de rodillas en el suelo de mi sala de estar. Levántense todos, dijo finalmente. No quiero a nadie de rodillas en mi casa. Cuando se recompusieron, continué. Durante 5 años me hicieron creer que era una carga inútil. Me cohicieron mendigar caridad en mi propia casa. Planearon internarme en un hospital para despojarme por completo de mi fortuna. Lo sabemos, mamá, Pero, los interrumpí. Hay una diferencia fundamental entre nosotros. Me humillaste por codicia y crueldad. Yo te humillé para darte una lección. Cogí una nueva carpeta de la mesa que estaba a mi lado. Aquí está mi decisión final. Ricardo, tu consultora está en quiebra, pero compraré tus deudas y la convertiré en una filial de mi empresa. Serás gerente, no propietario, pero tendrás un trabajo decente con un salario justo. Ricardo comenzó a llorar de alivio. Eduardo, seguirás trabajando para mí, pero ahora como abogado senior con un salario de mercado. Tus habilidades legales son valiosas y necesito a alguien en quien pueda confiar. Patricia, trabajarás como gerente administrativa en mis empresas. Será tu primer trabajo de verdad y aprenderás el valor del trabajo honesto. Los tres me miraron con una mezcla de gratitud e incredulidad. Pero, añadí con firmeza, cualquier falta de respeto, cualquier intento de engañarme de nuevo, cualquier retorno a tu comportamiento anterior, y te destruiré completa y permanentemente. ¿Entiendes? Sí, mami, dijeron al unísono como niños castigados. Y una cosa más importante, dedicarás 2 horas cada sábado a trabajar con personas mayores abandonadas. Aprenderás de primera mano lo que es ser tratado como un inútil por tu propia familia. Esa tarde, por primera vez en 5 años, tuvimos una cena familiar donde fui tratado con el respeto que siempre merecí. La anciana inútil se había convertido oficialmente en la matriarca más respetada y temida de la familia. Y finalmente, a los 73 años, había recuperado no solo mi fortuna, sino mi dignidad y mi lugar como la mujer más poderosa de la casa. 6 meses después de la confesión y la entrega total de mis hijos, mi vida se ha transformado de maneras que superaron incluso mis expectativas más ambiciosas. Mientras escribo esta historia desde la terraza de mi mansión de Copacabana, contemplando el atardecer sobre la playa que ahora sé que puedo comprar si quiero, reflexiono sobre la extraordinaria trayectoria de una vieja inútil que se convirtió en una de las mujeres más respetadas y poderosas de Río de Janeiro. La transformación no fue solo financiera ni familiar. Fue una revolución total en cómo me veo a mí mismo y cómo me ve el mundo. Ricardo ahora dirige una de mis filiales con una dedicación y competencia que nunca demostró cuando trabajaba por cuenta propia. Ha aprendido que tener un jefe exigente pero justo es mucho mejor que ser un empresario en bancarrota y desesperado. Y lo más importante, me trata con el respeto y el cariño que un hijo debe tener por su madre, no por obligación, sino por genuina gratitud. Mamá,
me dijo la semana pasada durante nuestro informe mensual. Trabajando para tus empresas, he aprendido más sobre negocios en los últimos 6 meses que en 10 años de intentar ser un empresario individual. Eduardo se convirtió en mi mano derecha, manejando los aspectos legales de mi imperio empresarial con una destreza impresionante. Descubrí que cuando no malgasta energía intentando engañarme, es un abogado brillante. Mamá, la empresa está recibiendo propuestas de fusión de multinacionales estadounidenses, me dijo ayer. Quedaron impresionadas con nuestra estructura legal y gobierno corporativo. Patricia fue la transformación más sorprendente de todas. La mujer que nunca había trabajado en su vida se convirtió en una gerente administrativa excepcional. Poseía un talento natural para la organización y el liderazgo que desperdició en frivolidades sociales. Señora Marta, quiero agradecerle por obligarme a trabajar, me dijo hace una semana. Descubrí que tengo habilidades que nunca imaginé. Por primera vez en mi vida me siento útil y productivo. Pero los cambios más significativos se produjeron en mí. Con pleno acceso a mi fortuna real, que ahora supera los 75 millones de reales, gracias a las ganancias de mis empresas, pude hacer cosas que van mucho más allá de la comodidad personal. Fundé la Fundación Marta Gómez para personas mayores víctimas de abuso financiero familiar. La fundación ofrece asesoría legal gratuita, investigación de delitos financieros contra personas mayores y programas de reinserción social para personas abandonadas o explotadas por sus familias. Muchas mujeres de mi edad sufren exactamente lo mismo que yo, expliqué al equipo de trabajadoras sociales cuando inauguramos el centro. La diferencia es que ellas no tuvieron la suerte de descubrir una cuenta secreta de 50 millones de reales, pero eso no significa que merezcan menos dignidad ni protección. La fundación ya ha ayudado a más de 300 ancianos a recuperar bienes robados por sus hijos y familiares. Y hemos establecido 3 centros de apoyo en diferentes barrios de Río. Mi imperio empresarial sigue creciendo. Las 6 empresas que creé en secreto ahora emplean a más de 200 personas y son referentes en sus respectivos mercados. La revista Forbes Brasil me reconoce como una de las empresarias más innovadoras del país en la categoría de emprendedora senior. Doña Marta comenzó su carrera empresarial a los 70 años, escribió la revista, demostrando que nunca es demasiado tarde para descubrir y realizar todo nuestro potencial. Pero lo que más me enorgullece es la transformación en la dinámica familiar. Mis nietos, que antes apenas me conocían porque sus padres me consideraban aburrida y anticuada, ahora pasan fines de semana enteros conmigo, aprendiendo sobre negocios, inversiones y, lo más importante, respeto por sus mayores. Abuela Marta, me dijo mi nieta de 15 años la semana pasada, quiero estudiar negocios para poder trabajar contigo cuando me gradúe. Abuela, eres la mujer más inteligente que conozco, dijo mi nieto de 12 años después de que le expliqué cómo convertí una fotografía olvidada en una fortuna de millones. La reconciliación familiar fue genuina porque se basó en el respeto mutuo, no en la obligación ni el miedo. Mis hijos aprendieron a valorarme no solo como madre, sino como la mujer excepcional que siempre fui, pero a quien se negaban a ver. Hoy vivo en la misma mansión donde me humillaron durante años, pero ahora es mi verdadero castillo. Tengo empleados que me respetan, una familia que me admira y un imperio empresarial que construí usando cada humillación que recibí como combustible. Queridos amigos que han seguido mi camino hasta aquí, quiero que sepan que nunca es demasiado tarde para descubrir nuestro verdadero poder, para reclamar el respeto que merecemos o para mostrarle al mundo de lo que realmente somos capaces. Si esta historia te conmovió, si conoces a una persona mayor que está siendo infravalorada o explotada por su familia, o si tú mismo alguna vez te has sentido subestimado por tu edad, deja un comentario diciéndome qué parte de mi historia te conmovió más. Quizás tú también tengas talentos y recursos ocultos esperando ser descubiertos. Quizás haya fotografías olvidadas que guarden secretos transformadores. Quizás solo necesites recordar
que la edad significa experiencia, sabiduría y poder acumulado, no decadencia ni inutilidad. Suscríbete a este canal si quieres seguir escuchando historias sobre dignidad, justicia y cómo nunca debemos aceptar ser tratados como menos de lo que merecemos, sin importar nuestra edad. Recuerda, a veces las personas más inútiles son en realidad las más poderosas y solo esperan el momento adecuado para revelar su verdadera naturaleza. Ella es Marta Gómez, de 73 años, despidiéndose de mí desde la terraza de mi mansión en Copacabana, como la matriarca respetada, empresaria exitosa y mujer empoderada que siempre he sido dentro de mí, pero que finalmente he podido mostrar al mundo. Porque al final, la fotografía que encontré en el fondo del cajón no cambió quién era yo. Simplemente me recordó quién había sido siempre. Una mujer extraordinaria esperando la oportunidad perfecta para brillar. Y nunca, nunca es demasiado tarde para empezar a brillar.